algunas fórmulas. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de una función constante? ¿Cuánto es la...? Entonces vamos a ver algunas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, acá derivada de una función constante, entonces es cualquier número, ¿no? A ver, veremos. Derivada de una función constante, o sea, esta es la función, su derivada va a ser 0. ¿Ya? Acá tenemos otra función, derivada, esta es la función de x, ¿no? Su derivada de la x va a ser 1. ¿Ya? En esta parte lo que se hace, ¿qué es lo que se hizo? Es lo siguiente. Para derivar necesitamos, ya, esta parte, ¿no? X elevada a la 1. Así está esta función, ¿ya? Acá tenemos justamente esta función, ¿no? X elevada a la n. Ya su derivada va a ser, dice, el exponente n bajamos abajo y al exponente n le restamos 1. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo que ha pasado con este 1? ¿No? Como es x a la 1, vamos a tener acá, bajamos 1, x acá va a ser 1 menos 1, ¿no? Seguimos, acá va a ser 1, x a la 0. ¿Ya? Entonces, un número elevado a la 0 va a ser 1. ¿Ya? Cualquier número elevado a la 0, esta parte va a ser 1. Entonces me va a quedar 1 por 1. Entonces me va a dar 1. Entonces de esa manera se aplica la derivada del exponente, si le conoce esta. Ya esta siempre van a tener en cuenta o siempre vamos a trabajar con esto, ¿no? Esta es una de las fórmulas que más se utiliza. ¿Ya? De esa manera se calcula. Ahora, podemos tener acá, por ejemplo, ¿no? Una constante de x. Entonces yo puedo tener, por decir, 2x, ¿ya? La derivada de aquí va a ser ¿qué? Como sabemos que la derivada de esta x es 1, ¿ve? Entonces acá vamos a tener derivada, el exponente es 1 por 2 por x a la 0. Entonces acá yo voy a tener el 2. ¿Ya? También podemos combinar funciones, ¿no? Acá es una función, otra función, no es tres funciones, podemos sumar, restar, ¿no? Entonces cada uno se aplica la derivada, ¿no? Si tenemos acá, a ver, 2 veces u más 3 veces b menos 5b doble, el ejemplo, vamos a derivar esta función, ¿ya? Dice acá, cada uno se deriva. Como hemos visto, como es la u va a ser como una constante x de esta manera, su derivada va a ser, acá nos va a quedar, a ver, la derivada de esta función va a ser 2 más 3 menos 5, ¿no? O sea, cada uno se deriva de acá, ¿ya? De esa manera. Ahora, esto ya podemos sumar, ¿no? En este caso nos va a salir 0, ¿no? Acá el 2 derivada de esa función va a ser 0, porque son constantes en este caso, ¿no? ¿Ya? Otra regla que se aplica también es el producto de dos funciones. Acá tengo el producto.
lo que se aplica es lo siguiente. Esta. Dice, es la reglita, ¿no? Primera sin derivar por la segunda derivada. Más primera derivada, segunda sin derivadas. Por decir acá yo voy a tener, ¿ya? Y 2x más, a ver, x al cubo, por decir. ¿Ya? Otra función. Acá yo puedo asignarlo. Para mí que sea esto, el f de x y g de x, puede ser, ¿no? O si no, directamente aquí podemos asignar lo que es la u, esto que sea b para mí. ¿Ya? Entonces, como dice acá producto, entonces acá podemos introducir lo que es el producto, ¿no? Multiplicado todo esto por menos x, por decir, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que aplicar esta fórmula, dice. Entonces, acá nos pide primera sin derivar. Entonces, yo voy a anotar lo que es el 2x, ¿ya? Por derivada de la b, dice, que sería esta. Su derivada de esto va a ser para mí directamente por 3x al cuadrado. Esta parte, lo que estamos aplicando es esta, ¿no? Bajamos el exponente de esta parte, a ver. Su derivada va a ser, bajamos el exponente, dice, como dice acá, por x, mantenemos el x, n en este caso es 3. 3 menos 1 acá va a ser, ¿no? Entonces 3 menos 1, y eso nos va a dar 3x al cuadrado, ¿no? De ahí viene esto directamente, ya estoy haciendo acá. Ya, entonces, menos, su derivada era 1, ¿no? De x, más. Acá dice segunda, en este caso primera derivada. Entonces, derivada de este 2x va a ser solamente 2 por el otro que sin derivar, dice. Entonces, esto vamos a mantener de esta manera, ¿no? Acá ya puede hacer las operaciones, ¿no? Entonces, acá va a ser 6x al cubo y menos 2x más, acá igual, ¿no? 2x al cubo menos x, por decir, ¿sí? Entonces acá ya tengo, puedo agrupar estas funciones, estas expresiones, en este caso es por cubo o sumo. 6x más 2 va a ser 8. 8x al cubo. Acá resta menos 2x menos 1. Voy a tener menos 3x. Entonces la derivada de esa función me va a dar de esta manera. Entonces hay que hacer algunas operaciones, ¿no? Algebraicas para obtener hasta dónde podemos llegar con la derivada de esta, ¿no? Entonces esas reglas tenemos que aplicar. Acá lo propio para, esto es para cociente, ¿no? Pero acá nos tenemos que evitar de que la b sea diferente de 0, ¿no? Muy similar al de producto. Acá lo mismo, ¿no? Primera derivada, o sea, la u, por la segunda sin derivar. Menos, acá ya cambia el signo, ¿no? Acá era positivo, acá es menos, ¿no? Primera sin derivar por las derivadas de la segunda. Dividida entre b al cuadrado. Esta fórmula tiene que cumplirse. ¿Ya? Entonces, acá esta es una derivada que se aplica mucho. ¿Ya? También acá hay de una constante, ¿no? Constante, o sea, en este caso 1 divide entre e a la x, por decir, ¿no? Entonces 1 divide entre e a la x, por decir, más o menos así, ¿no? Entonces, de esta manera se puede expresar esa función derivada ya, ¿no? Acá tenemos una función elevada a la n, su derivada va a ser n, como hemos dicho acá, esto se aplica, bajamos n de g de x de esa función, n-1 por
la derivada de lo que está dentro de corchete se deriva, ¿no? Primero bajamos el exponente, luego lo que está dentro de corchete en este caso se deriva. Esa función no sé cuánto será, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Esto también se aplica. Acá es regla de la cadena, se llama esto. Ya, derivada es regla de la cadena. Esto también lo vamos a ver. Acá otra función a derivar, ¿no? U sobre una constante, dice, ¿no? Entonces la fórmula que se aplica va a ser esta, ¿no? Primero derivamos la función y sobre la constante, ¿no? Esas son algunas fórmulas para derivar que necesitamos conocer necesariamente. Esta parte tenemos en tablas, ¿no? Formulario de derivadas e integrales también, ¿no? Junto con eso va. Ya acá tenemos algunos derivadas trigonométricos. Por ejemplo, acá derivada de esta función seno de x va a ser coseno de x. Derivada de coseno de x va a ser menos seno de x. Derivada de tangente de x va a ser secante cuadrado de x, ¿no? Ya, de esa manera, esta es una tabla de derivadas, ¿no? Acá es similar al primero, ¿no? Seno de u, dice, ¿no? Pero en este caso está en función de x. ¿Ya? Entonces lo mismo, aplicamos esto. Derivada de coseno de x por, como hemos dicho que de seno de x es coseno, ¿no? Entonces, coseno está muy bien. Y se deriva dentro de lo que, o sea, dentro de que va a ser un paréntesis, una u, una función, también hay que derivar esa función. Eso dice. Para cada uno. ¿Ya? Acá tenemos algunas funciones derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Por ejemplo, si nos aparece logaritmo natural de x, su derivada directamente por tabla, por fórmula, va a ser 1 sobre x. ¿Ya? Directo. Acá el logaritmo de base a de x, ¿no? Su derivada va a ser 1 sobre x logaritmo en neperiano o logaritmo natural de a o esta, equivalente a esa, ¿no? Entonces, derivada de a a la x va a ser a la x logaritmo natural de a. Esta parte es lo interesante, ¿no? Derivada, acá ya tengo esta función, de e a la x, la derivada va a ser el mismo, ¿ya? El mismo, ¿no? Entonces acá igual se puede aplicar con funciones, ¿no? No siempre va a ser acá el x solito, como en este caso, ¿ya? Puede ser en vez de x otra función, como en este caso, mira, una función. Entonces, derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces acá va a ser 1 sobre g de x, porque esta función es en vez de x, ¿no? Por la derivada de esa misma g de x, ¿no? O sea, tenemos que derivar esto aparte, ¿no? O sea, dentro del paréntesis hay que entrar, ¿ya? Esos son algunos tablas de derivadas, ¿no? También de trigonométricos inversos, ¿no? Por ejemplo, derivada de esta función a por seno de x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, dice. ¿Ya? Acá igual, ¿no? Coseno es lo mismo, pero acá va a aparecer el signo negativo, ¿no? Son similares de arcotangentes en este caso, ¿no? Son inversos, ¿no? Entonces, derivada de arcoseno de x va a ser esta, arcocoseno de esta función va a ser esta, ¿no? De esa manera, ¿no? Y esto nos sirve para trabajar con las integrales, para eso nos va a servir esta tabla. ¿Ya? Ahora sí, acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Derivada de una función potencia, dice acá. ¿Ya? De esa función potencia vamos a ver
varios ejemplos en este caso. Derivada de una función potencia. Y eso de la función potencia, esta es la fórmula. Como les decía, vamos a manejar esto varias veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá está la regla, dice, para derivar por esta regla de derivación, se baja la potencia, lo que hemos dicho, ¿no? Y queda multiplicando al mismo tiempo en el exponente, se quita 1. Esta misma, ¿no? Entonces bajamos el n, al exponente lo quitamos menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Y derivada de función de x va a ser, bajamos, o sea, esto es x elevado a la 1, ¿no? Bajamos la potencia que es 1, x a la 1 menos 1. Entonces 1 menos 1 va a ser 0. Entonces cualquier número elevado a la 0 va a ser 1. Entonces acá el resultado 1. Acá tenemos x a la quinta. La derivada de x a la quinta va a ser, bajamos el exponente 5 y restamos al exponente menos 1. Entonces nos va a quedar 5x a la cuarta. ¿Ya? También tenemos derivada de raíces, ¿no? Entonces acá, de esta raíz, yo puedo expresar de esta manera como exponente, ¿no? Que es raíz cuadrada, yo puedo escribir x elevado a la 1 medio. Y eso representa la raíz cuadrada. Entonces acá ya es más práctico derivar si manejamos exponente. ¿Ya? Exponente, 1 medio. Entonces 1 medio bajamos abajo y le restamos a 1 medio menos 1. Entonces x, que va a ser elevado a la 1 medio menos 1. Entonces esta parte hay que hacer operación apartita, ¿no? Entonces 1 medio menos 1. Entonces acá vamos a tener lo que es como un denominador de esta manera, ¿no? Entonces acá va a ser menos 1 medio. ¿Ya? Entonces por eso acá aparece 1 medio por x elevado a la menos 1 medio. ¿Ya? Ahora, esta parte, ¿no? Yo puedo escribir de esta manera. Puede bajar abajo. Esta va a ser, si bajamos abajo, 1 sobre x elevado a la 1 medio. Pero sabemos que x elevado a la 1 medio, que es raíz de x. Y por eso acá ya aparece 1 medio por raíz de x. ¿Ya? Y lo propio podemos escribir acá. O sea, para evitarnos acá la derivada de un cociente, ¿no? Yo quiero evitarme eso, entonces esta x lo puede subir con negativo, ¿no? X a la menos 8. ¿Ya? Entonces acá yo aplico la regla de la derivada de la potencia, ¿no? Menos 8 baja abajo, menos 8 lo resto menos 1, entonces menos 9 va a ser de esta manera. Y reordenando, ¿no? Menos 8, como este 9 que está con negativo, ¿no? Y se baja abajo con positivo. Y el resultado va a ser ese. Acá lo propio, ¿no? Esta raíz cúbica yo puedo escribir de esta manera. Además estoy subiendo al numerador. Acá está multiplicado por 1, pero no se escribe hasta 1, entonces por eso está así. ¿Ya? X a la menos 1 tercio. Entonces acá aplicamos la derivada de la potencia, ¿no? Acá menos 1 tercio más 1 es menos 4 tercios. ¿Ya? Como es negativa esta parte, entonces yo voy a bajar abajo como raíz cúbica de x a la cuarta, ¿no? A ver, esta parte, ¿cómo sería? A ver, vamos a bajar abajo. Les voy a explicar esta partecita. X elevado a la 4 tercios sería, ¿no ve? En forma exponente. Ahora, este mismo yo voy a escribir, ¿no? Raíz cúbica de x a la cuarta, así va a ser. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, en esta parte hemos visto, ¿no? Si es acá raíz cuadrada, que se sobreentiende que es 2, viene como denominador, ¿no? En este caso 1 sobre, o sea, el exponente de x acá es 1, ¿no? Entonces 1 sobre 2, acá es raíz, esta raíz vale 2, ¿no? Y lo propio acá, ¿no? Acá va a ser 4 tercios, dice, entonces el 4
es su exponente de x. Y este 3 va a ser la raíz cúbica. ¿Ya? De esa manera se escribe. Por eso está acá raíz cúbica de x a la cuarta, multiplicada por 3. Esto es su derivada, ¿no? ¿No? Entonces, esta parte hay que tener muy en cuenta, ¿no? Esa reglita. De esa manera se manejan las raíces. ¿Ya? Seguidamente vamos a ver lo que es ahora de una constante, ¿no? Esta parte es de forma sencilla, ¿no? Derivada de una función, en este caso, que su constante dice que es cero, ¿no? Por ejemplo, la derivada de, por decir, un 3, ¿ya? Su derivada va a ser cero, dice, ¿no? Eso nos dice la regla de una constante, cero, porque acá no hay una x, ¿ya? Entonces acá es otro ejemplo, ¿no? Derivada de 2 es cero. Cualquier número que sea constante, acá puede ser 3, puede ser un medio, puede ser un tercio, puede ser el pi, ¿no? Y cualquiera de las funciones acá nos va a dar siempre su derivada cero, ¿ya? Ahora, acá vamos a ver lo que es la parte de derivada de un producto, dice, ¿ya? Y esta es su fórmula, ¿no? U por B. La derivada es primera sin derivar, la segunda derivada. Esto tenemos que saber nosotros de memoria, ¿no? Derivada de un producto. Como la tabla de multiplicación tenemos que saber esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se aplica, ¿no? Aplicamos la regla de derivación de producto, ¿no? Se deriva el primer factor, dice acá, ¿no? Copiando el segundo factor, o sea, lo mismo, ¿no? Esto podemos cambiar, no pasa nada. Como es acá, un signo más, esto me está diciendo esto, ¿no? Derivamos el primer factor, dice. Entonces esto será, ¿no? Copiamos el segundo factor, más, luego copiamos el primer factor, dice, ¿no? Entonces, y derivamos el segundo factor. Puede ser esta o esta. Es lo mismo, ¿no? Acá sería el primer factor derivada por el segundo factor sin derivar más, ¿no? El orden de producto no altera ¿cómo es esa palabra? No altera el resultado, ¿no? Entonces, eso se aplica. Por ejemplo, acá tenemos dos productos y para mí va a ser esta la U y esta va a ser para mí B. De esa manera tenemos que asignar las variables en este caso, ¿no? Para aplicar por regla de producto, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar esta regla, ¿no? O esta regla, es lo mismo, ¿ya? Entonces acá el primero, estamos aplicando esto, ¿no? Porque el primero es x al cubo, la u, sin derivar. Acá no estamos derivando nada. Por la derivada de segundo, dice la b, en este caso, ¿no? Y ahora, hemos visto en la tabla de derivadas, para esto nos sirven las tablas, ¿no? Derivada de seno de x y el coseno de x. Este ya está derivado. Es decir, es u b derivada. Más, dice, ¿no? Primera derivada, que sería esta, ¿no? Primero tenemos que derivar. Acá ya estamos aplicando lo que es la regla de derivación de la potencia. Bajamos el exponente y al exponente lo quitamos unito, ¿no? Y baja 3, 3 menos 1 va a ser 2. Entonces, esta va a ser la derivada de u, que era más, ¿no? Y mantenemos la segunda, b sin derivar, ¿no? De esa manera se aplica la regla, ¿no? Entonces, en este caso ya no es muy complicado, ¿no? Pero hay que separar esos productos. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de lo que es derivada de un cociente. ¿Ya? ¿No? Este es un poquito, hay que hacer acá algunas operaciones, como estamos viendo el ejemplo. ¿Ya? Y aplicaremos lo que es a ver, la regla, ¿no? Dice u sobre b,
derivada, primera derivada, segunda sin derivar, menos primera sin derivar, la segunda derivada, sobre u, sobre la b al cuadrado, ¿no? Entonces esta es su teoría, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Ahora, ejemplo. Vamos directamente al ejemplo. Y para mí va a ser esta, lo que es seno de x va a ser la u, y la x al cubo va a ser b. ¿Ya? Entonces, aplicamos esta regla. Acá entonces tenemos, ¿no? Primero copiamos, dice, ¿no? Derivada, dice acá, ¿no? Primero, entonces, derivada de seno va a ser coseno. ¿Ya? Esto va a ser u derivar por b sin derivar, que sería eso. Menos, primero sin derivar por la derivada de la segunda, dice. Entonces acá va a ser esto, va a ser la b derivada. Entonces acá tenemos que hacer algunos ajustes, ¿no? Operaciones, y, ¿no? Para simplificar algunas. Por ejemplo, acá lo que se hizo, acá es, ¿no? Dividir entre todo esto elevado al cuadrado, que sería esto. ¿Ya? Si vamos a hacer algunas operaciones, a ver. ¿No? Entonces acá, ¿qué es lo que se hizo? Es coseno de coseno de x estamos manteniendo. Acá 3 no nos ha aparecido. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Ya? Lo que ha pasado es acá, y como hay x al cubo, acá tenemos x al cuadrado, lo que se hizo es factorizar el x al cuadrado, ¿sí? X por coseno de x sería acá, ¿no? Entonces, x al cuadrado por x al cubo, menos seno de x, como de acá 3x al cuadrado se ha ido, entonces por 3. ¿Ya? Entonces acá ya en la parte baja se ha simplificado. Esto cómo va a ser x al cubo por x sería, ¿no? Acá está multiplicando, x a la sexta sería en este caso, ¿verdad? Y eso mismo yo puedo escribir x al cuadrado por x a la cuarta, yo puedo separar de esa manera. Acá sumando 4 más 2 va a ser 6. Y lo que se hizo es simplificar ese x al cuadrado con este x al cuadrado. Aquí ya me queda x a la cuarta. Y en el numerador me va a quedar esto, ¿no? X coseno de x menos, este es 3, o sea, está afuera para acaso esto, ¿no? Está multiplicando al seno, ¿no? 3x. De esa manera ya tengo el resultado hasta acá, simplificado, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Esto es un poco largo ya, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Ya? Aplicamos la regla, esa tablita, dice primera derivada. Entonces para mí va a ser el numerador, la u, y el denominador, la b. ¿Ya? Dice acá primera derivada, o sea, la derivada de esta, ¿cuánto va a ser? 3x al cuadrado más 4x, como hemos dicho que derivada de una constante va a ser, derivada de esta va a ser 0, ¿no? De esa parte. Me queda 3x al cuadrado más 4x por, dice la segunda sin derivar, lo vamos a copiar tal como está lo que está en el numerador, copiamos. Entonces esto es la u derivada por b, dice, ¿no? Menos, y la primera sin derivar, que sería u, por la segunda derivada. Entonces acá es como es x a la cuarta, entonces 4x al cubo más 3x al cuadrado, ¿no? Bajamos las veces, acá va a ser un x, derivada de x va a ser 1, dividir entre la b al cuadrado, que sería eso. ¿No? Entonces acá ya tenemos que desarrollar, ¿verdad? Acá ya tenemos que multiplicar 3x al cuadrado por 4, ¿sí? 3x al cuadrado por 4 va a ser 3x a la sexta. Acá es 4, exponentes se suman, ¿no? 4 más 2 va a ser 6.
más 3x al cuadrado por x al cubo. Cada uno hay que multiplicarlo acá, ¿no? Esta con esta misma con esta y esa misma con esta, ¿no? Ya hemos desarrollado y eso nos ha dado hasta acá. ¿Ya? Y lo propio y la segunda parte, ¿no? Esta con esta, esa misma con esta y esa misma con esta. Entonces con cada uno de ellos hay que multiplicarlo, ¿no? Y nos sale acá unas expresiones muy grandes. Y el de abajo vamos a mantener tal como está. Nos vamos a evitar de eso, ¿no? Entonces, y como ya hemos multiplicado, que ya se ha levantado el signo, porque afecta este signo negativo a todos, ¿no? A todo este padre. Entonces, haciendo las operaciones respectivas, nos quedamos con esta. ¿Sí? Nos hemos quedado con esta. Acá es puro negativos. Para que no nos quede negativo, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica por menos 1 y se vuelve todo positivo. Entonces hasta ahí nos queda el resultado derivada aplicando de esta función la regla de cociente en este caso, ¿no? Ahora, acá tenemos otra función, otra derivada, ya, que vamos a ver en el siguiente video esta parte, con más detalle.